Vos sabés que también de repente, eso pues a veces es lo difícil de debatir con las personas. Algunos te dicen, sí, pero nosotros vivíamos mejor. Famoso ese. Yo dormía con la ventana abierta, ese es un meme luego. Ujú. Y mira, yo así analizo y digo, bueno, capaz es cierto, había más seguridad, entre comillas, pero éramos menos. Estoy seguro que no había tanta gente acá yo vivo en el centro y el cinturón de pobreza, te consulto, en esa época el cinturón de pobreza era tan grande como es ahora. Te voy a- eh, yo te voy a, con datos, te voy a sí, refutar lo que dijiste. La seguridad en la época de Stroessner era peor que ahora. peor. Peor. Bueno, vamos a los números. Nosotros trabajamos con las comisarías del área metropolitana entre el año 1982 y 1988, buscando hechos punibles por comisaría, por supuesto. Solamente encontramos material para hacerlo con 5 comisarías de las 13 que había en el área metropolitana. Entonces, ¿qué hicimos? Tuvimos que agarrar la población de cada una de esas comisarías para compararlas con la de hoy en día. Hicimos un modelo matemático, un modelo estadístico. ¿Para qué el modelo estadístico? Como no tenés los datos completos, vos metés en el modelo estadístico y te proyecta los números. ¿Qué descubrimos? Que a partir de 1982 fue en aumento la tasa delictiva. Comenzó a aumentar la tasa delictiva. En el año 1985, en la comisaría primera, hubo 57 robos de vehículos. 57. En el año 2017 hubo 27 nomás en la comisaría primera. O sea, esos son números redondos. Sin meter modelo estadístico. Si metes modelo estadístico, ese 57 proyectado el tiempo te daba 80, 90. O sea, es, era, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la sensación de seguridad? Primero que la sensación de seguridad es personal. La ¿Cierto? sensación de seguridad era mayor. ¿Por qué? Porque había menos delitos callejeros. Sencillo. Un país en toque de queda, barreras policiales toda la noche, edicto todos los días. A la 1 de la mañana terminaba todo. Transporte público mucho menor, o sea, el transporte público se llenaba también, pero no tenías hoy el caos vehicular que tenés. ¿Qué es lo que ocurría más? Asaltos domiciliarios. ¿Por qué domicilios? Porque hay que contextualizar siempre. Hasta el año 1990 aproximadamente, justo cuando llega la democracia, la gente en los barrios vivía con los portones y las murallas bajas. Toda mi vida yo viví con murallas bajas. Y el barrio, todo murallas bajas. ¿Qué pasaba? La gente se iba a trabajar, los ladrones aprovechaban para entrar en la casa y era pasar por un portón nada más. Había muchísimo, mucho robo domiciliario. Que también había mucho robo vehicular. Muy poca violencia en los robos. Yo, por ejemplo, en esa comisaría que te dije, la comisaría primera de los 57 robos, uno solo fue con derivación fatal. O sea, en uno de ellos le mataron de todo eso, pero no hubo violencia. Prácticamente había muy pocos robos callejeros en los colectivos también. Por eso es la sensación de seguridad. No quiere decir que haya menos hechos punibles. Otra comisaría que es muy rara también era la comisaría yendo a la otra parte de tu pregunta. Cuando nosotros hicimos el modelo estadístico, en la comisaría quinta, que es la comisaría de la Chacarita, había 6.000 habitantes. Para el año 2012, ese número fue a 12.000, 11.000, o sea, Mm. 5.000 habitantes más en 20 años en una zona que no es para residencias, es muchísimo. Un hacinamiento completo. Y ahí está la sorpresa, hay menos hechos punibles en la Chacarita que en aquella época. ¿Por qué? ¿Cuál era el hecho punible de moda en la Chacarita en aquella época? La lesión corporal, la pelea, el borracho. ¿Por qué? Porque había una comisaría, la 14, dirigida por un tipo que se llamaba Ramón Aquino, que era un tipo violento, sus hijos eran violentos y constantemente había trifulcas en la Chacarita. Tanto así que una vez los hijos de este señor se fueron y le pegaron a dos policías y le sacaron su arma, le robaron el arma. Entonces había una impunidad total. Una vez un colectivo le tocó, le pegó por atrás cuando esperaba el semáforo, se bajó Ramón Aquino con su pistola
y con la culata de la pistola le rompió la cabeza al chofer hasta dejarlo desmayado. ¿Vos te crees que se fue preso? No. No. Entonces, la lesión corporal era un hecho que se daba mayormente, inclusive en aquella época, 20 años atrás, con una población eh, menor, mucho menor de lo que hoy en día se da con una población mucho mayor. Otro dato que es importante para el tema de la seguridad, lo que dijiste es cierto. En 1982, entre Asunción y Central, juntaban 900.000 personas a reventar. Para el año 2012, esa población se fue a 2.500.000 habitantes, entre Asunción y Central. Hoy en día ya estamos 2.800.000. Otro Hija de mí. fenómeno, otro fenómeno, Asunción va perdiendo habitantes. Se van a Lambaré, Fernando, etc. Entonces, los números, es cierto, es increíble. Más allá de que había una población muchísimo menor, había una tasa delictiva más alta que hoy en día. Entonces, lo de las ventanas abiertas es un mito. ¿Pero por qué se entiende el mito? Porque la gente relaciona mucho con el asalto callejero. Y eso es cierto. Había menos asalto callejero, menos violencia en los asaltos, pero había muchísimos más robos de vehículos, muchísimo más lesión de corporal, muchísimo más robo domiciliario. Entonces, hay que contextualizar cuando hablamos del tema de seguridad. Lo que cambió de repente es el modus operandi. Claro, Ahora te vas en exactamente. moto, en moto, ¿verdad? Claro, cambió justamente, eso es algo que yo, porque justamente yo escribí sobre la parte de seguridad y dije, cambiaron los hechos punibles, o sea, los tipos de hechos punibles. Y lastimosamente es la realidad que nos toca vivir, pero también es otra cosa. Tiene que ver con la explosión demográfica y con la inutilidad como Estado para generar condiciones para que haya más inversiones en Paraguay. A mayor cantidad de inversiones, mayor fuentes de trabajo.